Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso ya en el escenario de Café con Leche. Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos este bloque de cierre ya con don Randy Ortiz. Adelante, Randy. Así es. Miren, rápidamente, como le hemos pasado revista a todo lo del discurso y cosas, pero en las memorias no aparecen estas cosas, pero hay que decir que en ese ejercicio del presidente Abinader ocurrieron cosas que no fueron las más correctas. Los medios de comunicación deben ponerla de relieve, que fue el caso de Kimberly Tavera, por ejemplo, la ministra de la Juventud, que hacía negocios con el gobierno mientras ella era ministro. El gobierno tuvo que, primero pidió una licencia, pero después definitivamente tuvo que renunciar. El intento de compra de orquídeas, 700,000 pesos de parte de Fulcar al inicio del gobierno, pero él dijo que lo habían ordenado desde el gobierno anterior. Bueno, pero orquídea para el que llega desde el gobierno anterior no parecía lógica y eso hubo que suspenderlo. También la situación que se dio entre Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano, y la señora María Isabel Flores, por una alegada abuso de confianza en términos sexuales, pero que luego de hacer la denuncia, esta dama la retiró, aunque el Ministerio Público siguió investigando, pero no sabemos en qué quedó. El caso del plagio del logo de la República Dominicana, que era un diseño del ruso Iván Volbron, fue sorprendido este gobierno. Es algo que venía moviéndose desde el gobierno anterior, pero que le iba a costar al pueblo dominicano unos 3 millones de pesos. También el más sonado de todo, quizás, que fue el regalo que hizo Tony Peña Guava de 103 millones de pesos al alegado sector artístico, aunque se limitó a la parte de la música popular. Y eso no buscó solución, se dijo que era para una cosa, que era para la otra, pero el dinero se perdió, ni hay fiesta, ni hay nada. Los músicos no van a pagar nada, fue un regalo. Bueno, la fórmula de Hito que aseguraba que él resolvió el problema y la fórmula de Hito no aparece. O sea, tenemos combustible alto sin la fórmula. El caso de la jeringa, que ya conocemos, afectó, separaron al titular de salud pública y eso está muy en cuestionamiento, tanto su separación como quién sería la persona que realmente estaba tratando de ganar un dinero ahí. Los atropellos de la policía a la población civil, incluyendo a médicos, durante el toque de queda, la cancelación de empleados que sí trabajaban sin liquidarlo, diciendo que eran botellas. Las botellas no reclaman liquidaciones, las botellas se alegran de que le dieron un sueldo y se van. Otro caso fue la modificación de la ley que regula el INDRI y los requerimientos de que tiene que ser ingeniero sanitario, y cambiaron la ley para que un abogado joven, Wellington, no la ocupe. Eso es INAPA. Digo, de INAPA. De INAPA. Sí, de INAPA. Sí, bueno, INAPA. El caso también de la violación a los acuerdos que se habían logrado con la ADP para que la ocupación de maestros como directores de distrito y esas cosas fuera parte de la carrera del maestro, y que ya eran titulares con derecho, pues los movieron a todos, violando ese arreglo y poniendo la gente nueva del PRM que acababa de llegar al gobierno. Así, a grandes rasgos, sin entrar en mayores detalles, también fueron casos que fueron enojosos, que crearon problemas y que no fueron la mejor cara del gobierno. Parece que el presidente de la República está haciendo algunos anuncios contando con lo que llegará en el futuro y la posible, ¿verdad?, sanación de los ciudadanos a través del programa de vacunación, el turismo que nos deja una buena cuota
en términos de personas que llegan aquí a recrearse. Sin embargo, uno no puede hacerse muchas ilusiones de extranjeros que llegan aquí, porque esas personas extranjeras también arrastran situaciones económicas difíciles, porque la pandemia nos ha tocado a todos. Sin embargo, esas promesas hay que tener un poco de cuidado, porque el día pasado el presidente de la República vino a inaugurar unas áreas al Hospital Cabral Ibáez. Sin embargo, tengo entendido dos, porque yo fui personalmente, hay un área de esas que el presidente inauguró que todavía no están en funcionamiento. Por otra parte, el anuncio de que vamos a organizar el tránsito de Santiago, el anuncio de habilitar aparcamientos en 2 áreas aquí en Santiago, eso todavía no ha comenzado. Pues lo último que sabemos es el que se van a habilitar terminales para el aparcamiento de vehículos, esos vehículos interurbanos que entran a la ciudad, para que no vengan directamente al casco urbano. Sabemos de la barbaridad de una área de terminal ahí en Las Carreras, cuando Las Carreras le teníamos, la avenida de Las Carreras, como un modelo en términos de un tránsito expedito, rápido, por la sincronización de los semáforos, la rapidez con que tú podías circular por ahí. En medio de eso se aprobó, nuestros ayuntamientos aquí aprobaron, no sé en cuál gestión, el asunto es que hay una terminal de un famoso negociante del tránsito en la capital. Entonces vamos a esperar, porque para Santiago hay planes con relación a tener un tránsito más movido. El anuncio del monorriel todavía no se sabe cuándo eso irá a comenzar. La parte de los corredores, en contacto con los choferes aquí para que ellos sean parte de ese proyecto. Este año se va a comenzar todo eso. Bueno, que Dios te oiga, que Dios te oiga. Miren una cosa, el tema de los combustibles, que lo tocó creo que Miguel de Refilón o Randy, no recuerdo bien. Se supone que en 2 o 3 semanas, se le va a presentar al presidente Luis Abinader el proyecto de modificación a la ley de hidrocarburos. Recordemos, para que no se pierda la memoria histórica, que el tema de los combustibles siempre fue un tema político. Y en la campaña 96, en el periodo 96-2000, que fue el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández, al cierre de ese periodo, uno de los temas más politizados fue justamente el precio de los combustibles, porque se dispararon, y cuando llega Hipólito a la presidencia de la República, es que se aprueba la ley de hidrocarburos con la intención de despolitizar los precios de los carburantes. O sea, de ahí surge la consigna de que si sube, sube, y si baja, baja. Pero resulta que ni subía ni bajaba, ni lo bajaban ni lo subían. O sea, seguimos en lo mismo. Por un tiempo, la gente se acostumbró y se ha acostumbrado a esta fluctuación que siempre se ha pensado que podría tener un mayor tiempo de margen, no fijarlo semanalmente, sino cada 15 días, pero el país tiene que comprar combustible prácticamente toda la semana para mantener las reservas, que lamentablemente nosotros no tenemos grandes depósitos que podrían beneficiarnos en un momento determinado con una baja sensible, como pasó con los precios de los carburantes durante la primera etapa de la pandemia. Ahora, con el surgimiento de las vacunas y el aumento de la demanda y las expectativas que hay de que los mercados se van a reabrir, que las economías van a ser relanzadas, que vamos a recuperar un poco de todo lo que es la masa productiva del mundo, pues viene el tema de los combustibles. Si se somete esa modificación, ¿por dónde podría venir eso? El margen de comercialización en este país, vamos a poner en contexto, un 35 y algo % de los precios que tiene el combustible son de impuestos para el gobierno. El ad valorem y todo eso que se le suma y que va al gobierno dominicano.
A ese 37%, 35, 36%, súmele entre un 17 y un 15% más de impuestos que van a los actores que intervienen en la comercialización. Entiéndase transporte, detallistas, todo lo que ya no es el gobierno. Usted está hablando de que, por ejemplo, de los 228 pesos que cuesta un galón de gasolina premium, 242 pesos que cuesta un galón de gasolina premium en esta semana, cerca de 125 pesos o 127 pesos corresponden a impuestos que van, unos al gobierno, otros a los actores que entran en la comercialización. Va al gobierno, que es la fuente de ingreso más segura, semanal o diaria que tiene, a despojarse de ese porcentaje que es más o menos un 35%. Se le rebajará, se rebajarán los beneficios a los transportistas, a los mayoristas, a los transportistas y a los minoristas. O sea, como que uno ve, cuesta arriba el tema de una modificación. ¿Qué es lo que se ha hablado siempre también? Que es un elemento que no se trata mucho. Aquí se habla de una mafia de los combustibles. Y esa mafia no solo es el tema de que hay un combustible exonerado que viene a un sector, por ejemplo, el sector eléctrico tiene el generador tiene unas exoneraciones de impuestos, y que ese combustible muchas veces sale a la calle a buscar clientes y sabemos que se los venden a estaciones de combustible por detrás y otros tanques clandestinos. ¿Qué marca el meollo, el kit del tema de los combustibles? Simple y llanamente, señores, que es demasiado la carga que está sobre el contribuyente en República Dominicana. Estamos hablando que si nos regalaran el combustible fuera, es más, que nos lo pongan aquí en la refinería dominicana de petróleo. Vamos a poner ahí que tuviéramos unos almacenes. De como quiera tendría el dominicano que pagar por lo menos 122 pesos por un galón de gasolina premium. Aunque nos regalaran el combustible, porque eso es más o menos lo que equivale lo que recibe el gobierno y lo que reciben los actores que intervienen en la comercialización de los combustibles. Aquí se ha hablado mucho que, por ejemplo, con la fórmula esta que hay de los cálculos de la ley de hidrocarburos, hay un manejo en fletes. Por ejemplo, no es lo mismo traer un barril de petróleo o un producto terminado de Arabia Saudita que traerlo de Trinidad y Tobago. Pero sin embargo se habla de que el precio del flete, del transporte de los combustibles, no importa que venga de Arabia Saudita o que venga de Trinidad, le pegan el mismo flete. Aquí se ha puesto en evidencia que no es verdad que se sirve una gasolina premium con 96, creo que son, la ley establece que tiene que tener 96 octanos. Y no es verdad. Apenas alcanzan a unos 84, 83. Y la gasolina regular debe tener una diferencia de 6 o 7 octanos entre la premium. Y tampoco llega a los 86 que debe tener la gasolina regular. La mayoría de las estaciones de combustibles aquí, de las marcas, la gasolina premium alcanza a veces un 84 octanos y la regular apenas un 80, 81 octanos. O sea que se le está estafando al consumidor vendiéndole también una gasolina premium que no es premiumada. Y la gasolina regular no alcanza tampoco el octanaje que tiene. Yo creo que ahí Industria y Comercio tiene un trabajo que hacer, de someter al orden a los transportistas, a los importadores, a los que nos venden la gasolina, porque nos están estafando también. El tema de los precios de los carburantes no va a depender solo de que esté el amigo Ito Bisonó en Industria y Comercio. Es que él no puede hacer más nada. O sea,
¿cuál es la fórmula? Esta, 2 por 2, 4. Esa es la fórmula. ¿Cómo está el barril de petróleo? A tanto. Lo que hay es una maraña en esa ley de hidrocarburos, donde hay muchos factores que influyen, elementos que lo colaron. La última vez que yo supe que el beneficio que tenía un detallista de gasolina rondaba entre 25 y 27 pesos por galón de gasolina. Ustedes no han vuelto a oír a Nadegas hablar de huelga ni hablar de nada. En estos días un comunicado diciendo que el asunto es de los precios internacionales, pero nadie quiere tocar las ganancias que en momentos políticos se le dieron a esos sectores, en el transporte, a los mayoristas, a los mayoristas. Si se meten por ahí, el gobierno va a tener un lío. Vamos a ver cuál es el proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos, que yo lo que pienso que hay es que transparentárselo a la gente. Y si sube, sube, y si baja, baja. Así es. Lo que dice Ramón Alburquerque, que la ley no tiene nada que ver con eso. Si lo que le dan al detallista son 27 pesos, para que esté contemplado la ley, debe ir al Congreso. Si tú lo haces al margen de la ley no tiene nada que ver con eso. Son acciones que han tomado de manera administrativa los gobiernos. Por eso, decir que se va a revisar la ley, según dice Ramón Alburquerque, es una falta de conocimiento del presidente y un abuso de sus asesores que no se lo dijeron, para que él esté metiendo la pata de esa manera, según dice Ramón Alburquerque del PRM. Bueno, Ramón Alburquerque es un científico, hay que reconocerle su capacidad. Es una pena que no tenga, y un buen comunicador, pero a nivel de manejarse políticamente siempre ha sido muy controversial, y nadie le quita ni le puede regatear la capacidad que tiene el ingeniero Alburquerque, innegablemente uno de los técnicos mejor formados de la República Dominicana, pero que está en disidencia con el gobierno porque no le dieron un puesto que él supuestamente había ya consensuado con el presidente, y es uno de los opositores que le está diciendo al presidente, le hace críticas al gobierno del presidente Luis Abinader. Pero reitero, para que el tema de los carburantes, de la ley de hidrocarburos, cumpla su función, tenemos que empezar a hablar de los orígenes. ¿Cuál fue el origen? Despolitizar el precio de los combustibles. Pues nosotros no producimos petróleo, lamentablemente. Y los precios aquí están al socaire de cómo compremos el barril de petróleo. El gobierno va a tener un déficit si se mantienen estos precios alto, porque el presupuesto está contemplado el barril de petróleo, si mal no recuerdo, en 52, 53 dólares, y ya estamos hablando por encima de la barrera de los 60. Entonces, por cada dólar que aumenta el barril de petróleo, ¿cuánto tenemos que buscar en la República Dominicana? Son 58 pesos que tenemos que buscar más para comprar esos dólares. Entonces, hay que ver cómo se vuelve a despolitizar el tema de los carburantes. Y algo anda mal. El ministro de Industria y Comercio, que le han caído arriba por el asunto de la formulita aquella, pero en esa fórmula lo que el ministro decía era cuánto de impuestos tenía el galón de combustible en el país. Y la gente lo asumió. Eso es un abuso. Bueno, pues ahora, tal vez con la modificación de la ley de hidrocarburos, podemos hacer una nueva fórmula y bajar los impuestos que tenemos y los márgenes de comercialización que en ninguna parte de América son tan altos como en República Dominicana. Por cierto, acaba de salir una promoción, una campaña de Ito Bisonó, que quiere ser candidato a la presidencia. Ni sirvió Leonel, ni sirvió Danilo, y este va por el mismo camino, según dice Ito Bisonó. 24, 28. Eso Danilo es para ver si lo hacen saltar del cargo. Pero ven acá, pues el mayor defensor que tiene este gobierno es el licenciado Ito Bisonó. Eso es una. Yo te lo mando. Para ver si lo programa yo te la voy a mandar.
No, hombre, no, esos son sus contrarios, pero el mayor defensor que tiene el gobierno de Luis Abinader es Hito Bisonó. O sea, que le están tratando también ya se llevaron a Plutarco, se quieren llevar también a Hito Bisonó. Señores, si votan a Hito Bisonó, hay una fiesta nacional. ¿Cómo está la gente con ese hombre? ¿Y qué tú crees? Que si viene un ministro nuevo va a bajar los precios de los carburantes y él tiene gasolina o tiene... Pero no va a ofrecer que va a revisar los impuestos como lo hizo él. Bueno, pero se va en proceso de revisarlo. Señores, gracias. Feliz resto de semana laboral. Nos vemos mañana. Abur. Muy buen día, muy buen lunes. Nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.